Hola, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por estar acá de vuelta a tu canal La Matemática es Fácil. Le invito a que me acompañe como siempre, que estudiemos un poco de matemática, ¿verdad? Y que intentemos sacar juntos el mayor beneficio del contenido que hoy vamos a tratar. Hoy es un video especial, ¿verdad? Es un video que para mí reviste bastante importancia y espero que para ustedes, porque vamos a empezar una serie llamada Matemáticas Básicas, así como lo ven acá, ¿verdad? Matemáticas Básicas, donde pienso trabajar todos aquellos aspectos de la matemática elemental, ¿verdad? De bachillerato, que a veces por una u otra razón se olvidan y que son el impedimento para avanzar con éxito a nivel universitario. Entonces este video está dirigido no solo a aquellos muchachos que estudian bachillerato, sino también a aquellos que cursan estudios universitarios y que tienen algunos problemas con esas matemáticas básicas, ¿verdad? Con esas operaciones fundamentales, esenciales, que se nos olvidan y van creando algunas lagunas de conocimiento que nos impiden avanzar con éxito en los estudios universitarios. Pero a partir de hoy, con esta serie de videos de matemáticas básicas que hoy iniciamos, espero que vayan corrigiendo cada una de esas fallas, cada una de esas lagunas de conocimiento que pudieran por una u otra razón estar presentes y que les impiden avanzar con éxito, como les repito, en sus estudios universitarios o incluso en el propio bachillerato. Entonces, bueno amigos, manos a la obra, acompáñenme hasta el final del video, que van a ver que les va a resultar bastante útil este contenido que hoy vamos a desarrollar. Como punto de partida de esta serie de videos de matemáticas básicas, he seleccionado el punto de valor numérico de una expresión algebraica. Aquí tenemos la expresión, y hallar el valor numérico de una expresión algebraica consiste simplemente en, como su nombre lo indica, ver cuál es el valor que toma esta expresión para los valores numéricos particulares que nos dan acá de las variables. Lo primero que debemos hacer en este caso es sustituir en la expresión que nos dan los valores de la variable, y es lo primero que vamos a hacer. Entonces escribimos acá igual a, que en este caso a vale 1, más d sobre b, y d vale 4, sobre b que vale 2. Cerramos paréntesis, entre d menos b, es decir, 4 menos 2, por esto que vemos acá, que en este caso sería 5 más 2 sobre c cuadrado. ¿Y cuánto vale c? 1/2. Entonces, 1/2, y eso lo elevamos al cuadrado. Colocamos los paréntesis, entre e al cuadrado. ¿Y cuánto vale e? 1/4. Colocamos 1/4 al cuadrado. Entonces ese es nuestro primer paso una vez que vamos a hallar el valor numérico de una expresión. Simplemente tomar los valores de las variables e incluirlos en la expresión, sustituir esas variables por los valores respectivos que nos han indicado que ellas tienen. Una vez que hemos hecho eso, bueno, lo que nos queda es hacer las operaciones indicadas que señala la expresión, y en este caso sería 1 más 4 sobre 2, pero 4 sobre 2 no es otra cosa que 2. Entonces podemos colocar 1 más 2 sobre 4 menos 2, que es 2. Vamos a colocar el paréntesis acá que está en la primera parte de la expresión por, resolvemos esto, 5 más 2 entre 1/2 al cuadrado. Entonces vamos a mantener por los momentos el 5 tal cual, más 2 que he dividido entre 1/2 al cuadrado. Y 1/2 al cuadrado no es otra cosa que 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, es decir, 1/4. Sobre 1/4 al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, que es 1, 4 al cuadrado, que es 16, un 16avo. Me quiero detener un momento en esta parte por lo importante que significan estos paréntesis en esta expresión. Recuerden que c valía 1/2 y esa c está elevado al cuadrado. Tenemos que colocar este paréntesis porque si no lo colocamos, el cuadrado solamente afectaría al 1. Y es un detalle que cometen bastante los estudiantes. Lo digo por mi experiencia como profesor, que cuando tienen una fracción elevada a un exponente acostumbran a dejar solamente el numerador afectado por el exponente, porque no colocan los paréntesis, y eso sería incorrecto. Entonces no lo hagan jamás. Ese es un primer detalle que quiero dejar bien claro en este video inicial. Cada vez que tengamos una fracción elevada a un exponente, por favor colocar el paréntesis para indicar que los dos elementos de la fracción van a estar afectados por ese exponente. Seguimos. Vamos a colocar el igual acá. Y entonces 1 más 2 son 3 sobre 2. Colocamos simplemente 3/2. Por 5 más 2 sobre 1/4. Entonces vamos a colocar acá 5, ¿verdad? Más 2 por 4. ¿Y cómo así que 5 más 2 sobre 1/4 es 5 más 2 por 4? Porque este 2 está dividido por esta fracción. Y cuando dividimos un número entre una fracción, el numerador, que en este caso es el 2, se va a multiplicar por la fracción inversa del denominador. Y la fracción inversa de 1/4 sería 4 como numerador, 1 como denominador, es decir, 4 sobre 1, que no es otra cosa que 4.
Vamos a explicarlo acá un poquitico más lentamente. Supónganse que yo tengo cualquier número a, que no es esta a, simplemente a nivel pedagógico, a dividido entre una fracción, supónganse b sobre c. Eso va a ser igual a, ya no va a ser división, sino por c sobre d. Entonces la división la transformamos en un producto de la inversa de la fracción que está como divisor o como denominador, que es lo que hemos hecho acá. 2 entre un cuarto. 2 ya no va a ser entre, sino por la inversa de lo que está en el denominador. Y la inversa de un cuarto no es otra cosa que 4. Y eso sobre un 16avo. Bueno, vamos a colocarlo acá. Un 16avo, que en el siguiente paso vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer acá arriba en el numerador. Entonces, 3 medios por 5 más 2 por 4, y 2 por 4 es 8. Y 8 más 5 serían 13. 13 entre un 16avo. No, vamos a colocar por 16. Porque tendríamos que multiplicar por la inversa de esta fracción. Y aplicamos entonces esta parte. Y la inversa de un 16avo es 16 sobre 1, que no es otra cosa que 16. Y acá simplemente ahora vamos a multiplicar linealmente para obtener el numerador y multiplicar acá los denominadores para obtener el denominador. Cuando tengo multiplicación de fracciones, se multiplican numeradores con numeradores para obtener el numerador, denominador con denominadores para obtener el denominador. Y 3 por 13 por 16 serían 624. Y eso sobre 2 por 1 por 1, que serían 2. 2 por 1, 2 por 1, 2. 624 entre 2, y 624 entre 2 no es otra cosa que 312. Ese sería mi resultado final, ¿ok? Este que está acá. Que lo hemos podido obtener también directamente si acá simplificamos en lugar de multiplicar, cancelamos este 2 con la segunda parte de 16, que sería 8. Entonces ya no vamos a tener denominadores y me quedaría 3 por 13 por 8, que sería el mismo 312. Entonces 312 es el valor numérico de esta expresión. Vamos a pasar ahora a un segundo ejercicio donde espero encontremos otros detalles que podamos ir corrigiendo. Entonces pasemos al segundo ejercicio. Ok, acá tenemos nuestro segundo ejercicio. Esta es nuestra segunda expresión que la vamos a evaluar o vamos a determinar su valor numérico para estas variables o para los valores de las variables que están indicados acá. Entonces, como hacíamos en el primer ejercicio, lo primero que debemos hacer es sustituir estos valores en la expresión general que nos dieron. B al cuadrado, entonces colocamos 2 al cuadrado porque B vale 2. Más, abrimos paréntesis, 1 sobre A, entonces 1 sobre 1 porque A vale 1. Más 1 sobre B, entonces 1 sobre 2. Cerramos paréntesis por, abrimos paréntesis, 1 sobre B, entonces nuevamente 1 sobre 2. Más 1 sobre C, entonces 1 sobre 3. Cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 1 sobre n, 1 sobre 2 tercios, porque 2 tercios es lo que vale n, más 1 sobre m, 1 sobre 1 medio, porque 1 medio es lo que vale m. Cerramos paréntesis y aquí está esa expresión elevado al cuadrado. Entonces este paréntesis que abrimos acá y cerramos acá va elevado al cuadrado. Colocamos ahora una línea acá, ¿verdad?, para dividir la pizarra en dos y continuar el ejercicio acá en la parte derecha. Igual, y ahora viene nuestra segunda parte, que es realizar las operaciones indicadas. 2 al cuadrado, 4, más 1 sobre 1 no es otra cosa que 1, más 1 medio, bueno, más 1 medio. Vamos por el momento simplemente a indicarlo y luego hacemos la operación. No hay por qué tener apuro. Por 1 medio más 1 tercio. Esto es una suma de fracciones con diferente denominador. Lo que corresponde es tener un denominador común y eso lo vamos a lograr a través del mínimo común múltiplo. Y el mínimo entre 2 y 3 es 6. Colocamos ese 6 como denominador común y ahora corresponde dividir ese mínimo entre cada uno de estos denominadores y lo que me dé de la división o de cociente lo vamos a multiplicar por el respectivo numerador. Es decir, 6 entre 2, 3, por 1 que es el numerador, 3. 6 entre 3, 2, por 1 que es el numerador, 2. 6 entre 3, 2, por 1, 2. Cerramos nuestro paréntesis y continuamos. Más 1 entre 2 tercios, entonces eso se va a transformar en 1 por 3 medios.
Ya hacíamos este tipo de operaciones en el primer ejercicio. Cada vez que esté dividiendo un número entre una fracción, ese número que está en el numerador se va a quedar tal cual. Y vamos a cambiar la división por un producto, y lo que vamos a colocar como factor acá, como segundo factor, es la inversa de la fracción que está en el denominador. Es decir, si tenemos 2/3 dividiendo, ahora vamos a colocar 3/2 para multiplicar este numerador. Repito, tenemos un número entre una fracción, el número que está en el numerador va a quedar tal cual por la inversa de la fracción que está en el denominador, y la inversa de 2/3 es 3/2. Simplemente intercambiamos las funciones de los elementos de la fracción. El denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Esa es la inversa de una fracción. Continuamos, más 1 por 1/2. Volvemos a hacer lo mismo. 1 por la inversa de 1/2, y la inversa de 1/2 es 2. Porque si colocamos el 2 como numerador y el 1 como denominador, tendríamos 2 entre 1, que no es otra cosa que 2. Eso está elevado al cuadrado, eso lo elevamos al cuadrado. Continuamos. 4 más 1 más 1/2 corresponde, como tenemos una fracción involucrada en la suma, corresponde sacar el mínimo, pero el mínimo sería simplemente 2 porque es el único denominador que está involucrado en la suma. Entonces colocamos 2, dividimos entre cada denominador y lo que me dé lo multiplico por el respectivo numerador. 2 entre 1, 2 por 1, 2. 2 entre 2, 1 por 1, 1. Cerramos paréntesis y continuamos. Pero antes de continuar, quiero detenerme un poquitico acá en esta suma, porque esta suma realmente es muy simple y a veces no amerita ni siquiera que saquemos el mínimo. Podemos simplemente multiplicar acá en cruz 2 por 1, 2, 1 que se sobreentiende que está acá debajo de este 1, por 1 sería 1, y para obtener el denominador simplemente multiplicamos 2 por 1, 2. Eso se hace cuando tenemos una suma de fracciones que involucra solamente dos fracciones. Lo podríamos haber hecho también acá. 3 por 1, 3, que es este 3, 2 por 1, 2, que es este 2, y 2 por 3, 6. Pero ¿qué pasa? Me gusta que los estudiantes se acostumbren a sacar el mínimo, porque esa es una operación muy importante que si no se practica, tiende a olvidarse. Entonces, cada vez que tengamos suma de fracciones, por muy simple que sea, yo les recomiendo que saquen su mínimo, que aunque se trabaje un poco más, resulta beneficioso a la larga porque lo estás practicando permanentemente, y entonces ese conocimiento queda bien fijado en nuestra memoria y es poco probable que lo olvidemos. Entonces continuamos, ¿verdad? Ya resolvíamos esto a través del mínimo, lo hacen en forma cruzada, pero les repito, recomiendo que siempre saquen su mínimo por lo que nos daba esto acá, y esto es 3 más 2, que es 5, por 6, que luego se va a multiplicar con esto. Ya no tiene sentido acá que tengamos ese paréntesis, más 1 por 1/3, un número por una fracción, numerador con numerador para obtener el nuevo numerador, 1 por 3, 3, denominador con denominador, 1 por 2, 2, más 1 por 2, 2. Y esa suma está elevada al cuadrado, entonces esa suma la elevamos al cuadrado. Continuamos. 4 más 2 más 1, 3, 3 medios, que se va a multiplicar por 5 sextos, más esta suma de esta fracción más este entero, y ya les decía, vamos a sacar el mínimo siempre que estemos sumando y esa suma involucra una fracción. El mínimo entre 2 y 1 simplemente 2. 2 entre 2 es 1, por 3, 3. 2 entre 1 es 2, por 2, 4. Cerramos acá, elevamos al cuadrado y continuamos. 4 más el producto de estas fracciones. Y cuando multiplicamos fracciones, simplemente multiplicamos los numeradores para obtener el nuevo numerador, 3 por 5, 15, y los denominadores para obtener el nuevo denominador, 2 por 6, 2, más 3 más 4 da 7 acá adentro, ¿verdad? Sobre 2, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Continuamos. 4 más, esto lo podemos simplificar, siempre es importante simplificar cada vez que lo podamos hacer para simplificar los cálculos, valga la redundancia. Esto tiene tercera parte y esto tiene tercera parte, y la tercera parte de 15 es 5 y la tercera parte de 12 es 4, más entonces esta fracción elevada al cuadrado, tanto el numerador como el denominador al cuadrado. 7 al cuadrado sería 49 y 2 al cuadrado sería 4. Ya para finalizar, entonces tenemos que 4 lo vamos a sumar con
tenemos una suma de fracciones con igual denominador, simplemente sumamos los numeradores y colocamos el mismo denominador, y 5 más 49 serían 54 sobre el denominador común, que es 4. Resolvemos ahora esa suma, pero antes pudiéramos simplificar esto, ¿verdad? Y eso se transforma en 4 más 27 sobre 2. Segunda de 54 es 27, segunda de 4 es 2. Ahora sí, resolvemos esta suma que involucra una fracción, sacamos el mínimo, que sería 2, 2 por 1, 2, por 4, 8, más 2 entre 2 es 1, por 27, 27, sobre 2. Y finalmente obtenemos que 8 más 27 son 35 sobre 2. 35 medios es el resultado final, o es el valor numérico de esta expresión para los valores de las variables que nos indicaron acá en este recuadro rojo. Con la finalización de este ejercicio llegamos al final del video. Regálame un like si te ha gustado el desarrollo del mismo, si te gustaron las explicaciones que se hicieron tanto para este segundo ejercicio como para el primero. Y en líneas generales, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. No me queda más que dar las gracias porque me hayan acompañado hasta el final del video. Compartan el mismo con sus compañeros de clase, profesores o con cualquier persona que le pueda interesar este tipo de contenido. Bueno amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.